dijeron que cuando salía un recuadrito, ese recuadrito era para que no vayan a empezar la clase. Gracias. Baila. Y entonces. La clase y volvimos a conectar. Estamos conectando hasta ahora. ¿Listo? Gracias. Listo, muchachos. Entonces, volvimos. Estábamos mirando otra vez de graficar qué fracción era, porque se perdió. Entonces íbamos a graficar ¿cuál? 11 cuartos. 11 cuartos, perfecto. Entonces, 11 cuartos. Lo que les decía, lo importante es que ustedes sepan sumar 1, pero un 1 expresado pues en el denominador que les digan, ¿listo? Eso es lo importante. Entonces, en este caso el denominador es 4, entonces que sepan sumar 1 expresado en cuartos. Entonces, les repito, cuando las fracciones son, o sea, en última lo que vamos a sumar varias veces es 4 cuartos, porque esto es 1. ¿Cuánto es 1 más 1? Pues 1 más 1 es 2. Pero yo no quiero ese 2 así, sino quiero este 2 expresado en cuartos. Entonces, ¿cómo hago? Pues en vez de sumar el 1 así, pues sumo es 4 cuartos más 4 cuartos. Y 4 cuartos más 4 cuartos, pues es 8 cuartos, ¿cierto? Porque dejamos el 4 por ser fracciones homogéneas y sumamos los numeradores. 4 más 4, 8, ¿cierto? Luego quiero encontrar al 3, entonces 3 es lo mismo que 2 más 1, ¿cierto? O sea, es lo mismo que 8 cuartos más 4 cuartos. Y 8 cuartos más 4 cuartos es, dejamos el 4 y sumamos los numeradores. 12 cuartos. Más 4, 12 cuartos, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces es saber sumar una unidad, pero expresado en este caso en cuartos. ¿Listo? ¿Claro eso? Eso es lo importante, que sepan hacer eso. Bueno, entonces volvamos a borrar aquí todo. Volvamos a tener entonces la recta. Nuevamente, como vamos a trabajar con positivos, para ubicar al 0 no necesitamos todo esto, sino digamos que acá. Entonces, 12 cuartos. Otra vez, ¿cuál era la que vamos a pintar? ¿11 cuartos? 11 cuartos. 11 cuartos, eso. Entonces, lo que les decía, tengo que saber entre qué par de números enteros vive 11 cuartos. Entonces, la forma que lo pueden ir haciendo era así. Entonces, 1 es 4 cuartos. 2 es 8 cuartos. 3 es 12 cuartos. Me pasé. O sea que 11 cuartos vive entre 2 y 3. ¿Cierto? Aquí va a vivir entre estos dos números. Ahora, ¿dónde? Pues para saber dónde, esa unidad la debo partir en 4 pedacitos iguales. Pero entonces, para partirla en 4 pedacitos que realmente sean iguales, la unidad pues es más fácil si ustedes la toman de 4 cuadritos, ¿cierto? Entonces, borramos, en el caso de que no la hubiese tomado así, y entonces borro todo. Tengo en mente es eso, que va a quedar entre 2 y 3, pero borro todo. Y entonces tengo en cuenta que la unidad debe tener 4 cuadritos, porque, digamos, si yo había hecho que estas unidades tenían 2 cuadritos, esta unidad no la puedo cuadrar luego de 4 cuadritos, ¿sí me entienden? Porque todas las unidades deben de medir lo mismo. Entonces borraría todo y vuelvo a tomar las unidades ahora sí de 4 cuadritos, ¿cierto? De 4 cuadritos. Y esta unidad es la que realmente sí necesito partir en cuatro pedacitos. Las otras no es necesario, lo que le digo. Estas marquitas quedan acá, pues por lo que yo no tengo el cuaderno cuadriculado, ¿cierto? Pero entonces lo importante, si era lo que les decía, que esas unidades queden de 4 cuadritos.
Esta sí es la que realmente me importa fraccionar en 4 pedacitos iguales. ¿Listo? Entonces acá, acá y acá. Y entonces tengo en cuenta eso que dijimos, que el 2 expresado en cuartos era lo mismo que 8 cuartos, ¿cierto? Entonces aquí en 2 voy 8 cuartos. Aquí iría 9 cuartos. Aquí iría 10 cuartos. y entonces aquí es donde voy 11 cuartos, esa es la 11 última cuartos. línea. O sea que 11 cuartos sería la tercera Ay. linecita ahí, ¿cierto? 11 cuartos. Y acá pues 3 ya sabemos que es un cuarto más, o sea 12 cuartos, ¿cierto? Entonces realmente este segmento, o sea, esta distancia, la que hay desde aquí hasta el 0, este segmento es el que mide realmente 11 11 cuartos. cuartos. ¿Claro? Sí, señor. Si lo fuera negativo haríamos lo mismo, pero pues para Pero la al revés. izquierda. No hay lío, ¿listo? Ahora, el problema ahora va a ser cuando tenemos dos fracciones que no sean homogéneas. Cuando dos fracciones no son homogéneas, se llaman fracciones heterogéneas. Heterogéneo. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿quién me va a ayudar? David Santiago Rodríguez, ¿me estás escuchando ahí? ¿Sí? A ver, entonces, dime dos fracciones que sean heterogéneas, David, por favor. ¿Cuáles? Heterogéneas, pero a esta fracción que acabamos de hacer. No, otro ejemplo. ¿2 novenos? Dos, que sean heterogéneas. 3 sextos, 3 sextos y ¿cuál otra? 8 cuartos. Eso, 3 sextos y 8 cuartos. Bien, muy bien. 3 sextos y 8 cuartos. Listo. Entonces, miramos estas fracciones. Entonces, el ejercicio, ¿qué dice? El ejercicio dice, representar en una misma recta las dos fracciones. ¿Listo? Entonces, tengámoslas ahí presentes. Venga, y lo hacemos acá. Entonces, bueno, acá escribamos primero esta. Antes escriban esto, fracciones homogéneas. ¿Listo? Entonces, 2 o más fracciones son homogéneas y tienen el mismo. ¿Listo? Y el otro concepto es cuando no son homogéneas. Cuando no son homogéneas, les decía, se llaman heterogéneas. ¿Listo? Pues fracciones heterogéneas. Entonces la misma historia. Esto es para 2 o más. 2 o más fracciones son heterogéneas. Si tienen, ya no igual, sino ahora diferente. Si tienen diferente denominador. ¿Listo? ¿Claro eso? Fácil, ¿no? Entonces, ejercicio. Representar en la misma recta numérica las fracciones. Entonces, otra vez, ¿cuáles dijiste? Ay. Ya. Listo, ahí están viendo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles dijiste, David? ¿6 qué? 3 sextos. 3 sextos y ¿cuál otra? 8 Cuartos. cuartos. Entonces, 3 sextos. 3 sextos. Y 8 cuartos.
¿Sí? ¿Cuál fue la que diste? ¿8 cuartos? Sí, señor. Listo. Bueno. Entonces, acá. Una cosa que ustedes deben de mirar es, ya habíamos visto ese concepto, fracciones reducibles y fracciones irreducibles, ¿lo recuerdan? Entonces, cuando una fracción era reducible, cuando se podía simplificar. Y recuerdan que para simplificar, ¿qué tocaba hacer? Para simplificar, ¿qué tocaba hacer? Mirar que los dos números fueran par. Bueno, sí y no. Para Dividir. Exacto, para simplificar tenemos que dividir, pero tenemos que dividir por el mismo número, al numerador y al denominador, ¿sí? Entonces lo primero que miramos es saber si podemos dividir a ambos por 2, y para saber si un número es divisible por 2, pues miramos a ver si son pares, como decía no sé quién fue, Caroline. Entonces, si ambos son pares, entonces pues podemos dividir por 2, entonces estaríamos simplificando por 2. Pero supongamos que no se pueden dividir por 2, entonces paso al siguiente número primo. Recuerden que para simplificar debemos tener pendientes al conjunto de los números primos. Bien, entonces, ¿cuál es el siguiente número primo? 3. El 3. Entonces luego miramos a ver si ambos son divisibles por 3. Si no, pasamos al siguiente primo que es 5. Miramos a ver si ambos son divisibles por 5. Luego a ver si ambos son divisibles por 7. Y así sucesivamente hasta que ya no exista un número por el cual pueda dividir a los dos. Y en ese caso, la fracción se llama irreducible. Que irreducible es cuando ya no la puedo simplificar más. ¿De acuerdo? ¿Claro? Entonces, Sí, señor. siempre que a ustedes les den una fracción, pues eso es lo primero que tienen que mirar. Ver si se puede simplificar o no. Entonces, 3/6 se puede simplificar. ¿Sí o no? Sí, señor. Sí. Entonces, vamos a escribir acá. Simplificando, porque si simplificamos, pues, ¿de qué se trata de simplificar? De escribir con números más pequeños. O sea, de encontrar fracciones que sean equivalentes, ¿cierto? Pero que esté escrita con números más pequeños. ¿Por qué? Porque pues trabajar con números más pequeños es más conveniente, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo que hacer cuentas, si tengo que hacer sumas o multiplicaciones, pues es más fácil trabajar con un número pequeñito que con un número grande. ¿Es claro eso? Sí, señor. Nos vamos a complicar mucho menos la vida. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Mirar siempre a ver si puedo simplificar. Entonces, miramos acá. Simplificamos. Entonces, simplificando, ¿qué voy a obtener? Que 3/6 sí se puede simplificar. Entonces, 3/6 es igual a ¿quién? Entonces, al 3 lo podemos dividir por ¿quién? Por 3. ¿Al 6 lo podemos dividir por 3? Sí, por eso es que vamos a simplificar. Entonces, 3 dividido 3 me da 1. No. ¿Y 6 dividido 3 me da? 3. No. 2. O sea, aquí estamos haciendo dividiendo por 3 arriba y dividiendo por 3 abajo, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces así llegamos a ¿qué? A que 3/6 simplificando es lo mismo que un medio. ¿Sí? O sea, si a mí me dicen 3/6, pues 3/6 es igual a un medio. Si ven que ahí tengo números más pequeñitos. De hecho, supongamos que a mí me pedían eso, graficar solo 3/6. Entonces, ¿cuántos cuadritos debería coger para la unidad? 6. Entonces ya no tengo que coger 6, ahora tengo que coger simplemente 2. Y mucho más fácil, ¿verdad? ¿Listo? Ahora, ya simplificamos 3/6. ¿Será que la otra también se puede simplificar? Sí, señor. Sí, también se puede.
Entonces, simplificando, ¿qué tengo? Que 8 cuartos es lo mismo que... ¿Por qué número podemos dividir al 8? Entonces recuerden que empezamos a mirar los pares. 2 Entonces, ¿se puede por dividir? 2. Sí. Entonces acá sería dividido 2. Pero el 4 también se debe poder dividir por 2 para poder simplificar por 2, ¿no? Y sí. Entonces 8 dividido 2 y 4 dividido 2. ¿Y eso cuánto me daría? Eso me daría 8 dividido 2, 4. Y aquí me daría 4 medios. ¿Puedo seguir simplificando? Sí, señor. Sí. Y otra vez por 2, ¿cierto? Entonces divido 2 arriba y divido 2 Abajo. abajo. ¿Y entonces cuánto me da? Entonces me da 4 2 sobre abajo. me da 2 y 2 dividido 2 me da 1. Pero tener esto es lo mismo que tener simplemente 2. O sea, que 2 es lo mismo que 4 medios y es lo mismo que 8 cuartos. O sea, todas esas fracciones son fracciones equivalentes, ¿cierto? Entonces, cuando David me dijo estos números, me dijo que pintará 3 sextos y 8 cuartos, es lo mismo que si Juan Esteban me hubiese dicho que pintara 1 medio y 2, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. ¿Y qué es más fácil? Pues es más fácil pintar esto, ¿cierto? Porque tengo que, pues, trabajar con números más pequeñitos. ¿Se dan cuenta? ¿Es claro? Sí, señor. ¿Listo? Entonces, pues eso no tendría ahí mucho sentido porque es escoger la unidad en 2 pedacitos. La primera unidad, coger el primer pedacito, el 1 medio, que ya lo he trabajado harto, y simplemente pues el 2 y ya, ¿vale? Entonces ahora miremos un ejemplo en el que los números sean un poquito más difíciles. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, bien. Entonces, miremos este, por ejemplo. Entonces, miremos representar en una misma recta las siguientes fracciones. Entonces, vamos a pintar. Control V. Entonces vamos a pintar, por ejemplo, acá 5 sextos y, bueno, no me interesa. Acá 5 tercios y 7 medios. ¿Listo? Esos dos. Esto que les voy a explicar sirve para 2 o más fracciones, ¿listo? O sea, esto lo tienen que hacer siempre que tengan 2 o más fracciones que no sean homogéneas. ¿Sí se dan cuenta que estas no son homogéneas? Sí, señor. Entonces, cuando pase esto, entonces, otra vez, ¿qué es lo más importante? Las unidades, ¿cierto? Y determinar cuántos cuadritos debe tener la unidad. Eso es aquí lo importante. ¿Por qué? Porque pues yo quiero exactitud, ¿cierto? Porque queremos ubicar el número exactamente. ¿Bien? Entonces, para ello, vamos a usar un concepto que espero ustedes se acuerden, que es el concepto de mínimo común múltiplo. ¿Recuerdan el mínimo común múltiplo? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Entonces vamos a encontrar el mínimo común múltiplo entre los denominadores. Sí, señor. Entonces, recuerden cómo se halla el mínimo común múltiplo. Entonces, esto es súper importante. Entonces lo voy a poner así en mayúsculas. Para determinar el número de cuadritos que debe tener la unidad, debemos encontrar el mínimo común múltiplo entre los denominadores. ¿Listo? Y pues ese número va a ser el
el número de cuadritos que va a tener la unidad. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hallo yo el mínimo común múltiplo? Entonces, recuerden, hagámosle por acá. Aquí tengo sus notas. Ay. Aquí para que sea ordenado. Entonces, supongamos que tengo acá el 3, ¿cierto? Y aquí ponemos al 2, ¿cierto? Y aquí vamos a trazar una línea. O sea, este es muy sencillito, pero ya vamos a hacer uno más complicado, ¿bueno? Entonces aquí vamos a trazar una lineecita al lado izquierdo, ¿cierto? Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que acá vamos a poner números. Números otra vez. Primos. Ay, ¿me están viendo? No. No, no me Pues están. una parte de la tarde. No, señor. Señor. Perdón. Otra vez, listo. ¿Habían escrito esto o no lo escribieron? No, escriban esto que escribí aquí. Qué pena. Escriban ahí eso. ¿Listo? Sí, señor. Bien, entonces tenemos que encontrar el mínimo común múltiplo. Entonces recuerden que para encontrar el mínimo común múltiplo, cogemos estos números y los escribimos así en aquí. ¿Ven? Entonces hagámoslo acá. Entonces, escribimos acá el 3, comita, y escribimos ahora el 2, o los denominadores. Trazamos acá una línea, ¿cierto? Y acá vamos a poner números que sean primos. Pues se pueden poner otros números, pero lo mejor si son primos, ¿listo? Y otra vez vamos en orden. ¿Qué es lo importante? Que estos números lleguen al 1. Ahí es cuando hemos terminado. Entonces, ¿alguno de estos dos se puede ir por el primer primo que es el 2? Sí. ¿3 dividido 2 se puede? No. Entonces baja el mismo 3. ¿2 dividido 2 se puede? Sí. Entonces 2 dividido 2, ¿cuánto es? 1. Sí. Entonces ya terminé con este, pero no he terminado porque este número también tengo que llevarlo al 1. Entonces el 3 al ser primo, pues solo se puede ir por 3. Y 3 dividido 3 me da 1. Entonces ya ahí terminé, porque ambos llegaron a ser 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Ahora para encontrar el mínimo común, entonces escribo el mínimo común múltiplo entre 2 y 3 es... matemática la palabra es el igual. Bueno, la multiplicación de estos dos. 2 por H. 2 por 3. ¿Y cuánto es 2 por 3? 6. 6. O sea que 6 es el número de cuadritos que debe tener la unidad. ¿Listo? Entonces, lo de siempre, voy, pinto mi recta numérica, ¿cierto? Pinto la recta, ubico al 0. Como ambos son positivos, no necesito la parte negativa, entonces ubico al 0. Para ubicar al 1, entonces el 1 no está ni a 3 cuadritos ni a 2 cuadritos del 0. El 1 está a 6 cuadritos, a ese número que acabé de encontrar usando el mínimo común múltiplo entre los denominadores, ¿no? Entonces cojo y cuento 6 cuadritos, ¿cierto? Entonces miran allá en su cuaderno. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuadritos. Pongo al 1. 1, 2, 3, 4, 5, otros 6 cuadritos y pongo al 2 y así sucesivamente. Pero entonces, para saber cuántas unidades tengo que pintar, pues voy y miro a ver estos números
entre qué par de números enteros es que está. Entonces, 5 tercios es una fracción que es propia, perdón, que es impropia, ¿cierto? Porque el numerador es mayor que el denominador, o sea, no va a vivir entre 0 y 1, sino va a vivir mucho más a la derecha del 1. Pero mucho más, ¿cuánto? Entonces tengo que hacer la división. 5 dividido 3, ¿cuánto es? Entonces aproximadamente es ¿cuánto? Es 1, algo, 2, algo, 3, algo, 4, algo, ¿cuánto? 1,6. 1, algo. No me importa el 1, lo que me importa algo. es que es 1, algo, o sea que está entre 1 y 2. Entonces, esta fracción es la que tengo que partir no en 3, sino en 6 pedacitos iguales. ¿Por qué en 6 pedacitos? Digo, en 3 pedacitos iguales, pero teniendo en cuenta que tenía 6 cuadritos. Entonces, como hay 6 cuadritos, entonces cada pedacito debe tener ¿cuántos cuadritos? ¿Cuántos pedacitos voy a hacer? 3. Entonces, cada pedacito, 3. ¿cuántos cuadritos debe tener? 3. No, porque aquí hay 6. Uno. No, vean, aquí hay 6, ¿no? 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ahí no me quedó bien el este. Ya. O sea, el 2 realmente vive es acá, ¿cierto? Porque 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuadritos, ¿cierto? Un cuadrito, 2 cuadritos, 3 cuadritos, 4 cuadritos, 5 cuadritos, 6 cuadritos. O sea, aquí vive el 2, ¿verdad? Entonces, esta unidad es la que debo partir en 3 pedazos. Entonces, la pregunta es, ¿cada pedacito cuántos cuadritos tiene? 5. No, Sí. 6. esta unidad la tengo que partir en 3 pedazos, pero en 3 pedazos que sean iguales. Entonces, otra vez, cada pedacito, ¿cuántos cuadritos va a tener? 1,5. No. Vean, ¿Ves? supongamos No sé. vean, espera y le vuelvo a hacer acá entonces. Acá arriba, con otro color, con verde. Tengo esta unidad, ¿cierto? Que es la unidad que hay entre 1 y 2. ¿Sí la ven acá, en verde? Sí, señor. Esta Sí, unidad, señor. esta unidad yo la tengo que partir en ¿cuántos pedazos? Voy a graficar 5 tercios, ¿no? Entonces esta unidad la tengo que partir en 3 pedazos. Pero en 3 pedacitos que sean como Iguales. 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 Entonces, digamos que va a ser por acá y por acá, ¿cierto? Quedaron 3 pedacitos iguales. Pero esos 3 pedacitos, pero recuerden que este verde, esta distancia eran ¿cuántos cuadritos? Eran 6 cuadritos. 6. Entonces esos 6 cuadritos los voy a repartirlos en 3 pedazos. Entonces la pregunta es, ¿cada pedacito cuántos cuadritos tiene? 2. 2. O sea, ahí lo que tienen que hacer es esta división. ¿Cuánto es 6 dividido entre 3? ¿Cuánto es 6 dividido entre 3? 2. 2. Vean lo que aquí casi que coincide, ¿sí ven? 2. Y haciéndolo como al ojo, o sea, sin tener el cuaderno cuadriculado. ¿Sí ven que están 2? Va, porque estas rayitas eran los cuadritos, ¿no? Entonces, exacto, 2. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí ¿quién vive? Entonces, una unidad expresada en tercios son 3 tercios. O sea, 1 es lo mismo que tener 3 tercios, ¿no? 1 es igual a 3 tercios. A 3 tercios. Y 2 es igual a otros 3 tercios. O sea, 2 es igual a 6 tercios. Entonces, aquí voy 3 tercios más 1 tercio. O sea, aquí vive 4 tercios. Y aquí vive 5 tercios, que era la que yo quería pintar. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Claro? Sí, señor. Entonces voy a borrar eso que hice arriba. Voy a borrar eso. Listo. Entonces ahí quedó. Entonces ahora
tengo que pintar la otra. La otra fracción, ¿cuál es? 7 medios. Entonces lo mismo, 7 medios vive entre quién y quién. Entre 0 y 1, entre 1 y 2, entre 2. 7 y 8. No. Y otra vez lo mismo que les decía ahorita. Lo que tienen que saber es sumar un Profe, pero un viven- 1 ahora expresado en medios. ¿Sí? Entonces, una unidad, ¿cuántos medios son? O sea, cuando voy aquí, ¿cuántos medios voy? Voy 2 medios, ¿cierto? Cuando voy en el 2, que es acá, ve, aquí vive el 2. ¿Cuántos medios voy? Otros 2 medios. Y 2 medios más 2 medios son 4 medios, ¿cierto? 4 medios. Y a los 6 cuadritos está el 3, ¿cierto? 3 expresado en medios, ¿cuántos medios son? Otros 2 medios. Y 4 medios más 2 medios son 6 medios, ¿cierto? Entonces, ¿ya me pasé el 7? No, ¿cierto? No. No. Digo, por aquí Profesor, a los 3 coma algo. cuadritos va a estar el 4. Y 4 expresado en medios, ¿cuánto es? Entonces, voy 6 medios más otros 2 medios son 8 medios. 8 medios. Entonces ya me pasé. Entonces, 7 medios vive entre quién y quién. Entre 3 Y el 4. y 4. Entonces, aquí otra vez, aquí hay 6 cuadritos. Entonces, esos 6 cuadritos tengo que repartirlos en 2 pedacitos que sean iguales. En 2 pedacitos iguales ahora. Entonces, cada pedacito va a tener ¿cuántos cuadritos? Pues cada pedacito va a tener 3 cuadritos. Exacto, 3 cuadritos. Veanlo acá. 3 cuadritos para acá y 3 cuadritos para acá. ¿Ven? Entonces, aquí es donde vive 7 medios. Porque acá en 3 iba a 6 medios. Entonces, esta rayita, que sería la que seguiría, sería 7 medios. ¿Lo entendieron? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Bueno. Entonces, hagan el dibujito, por favor. Tengo galletas de avena. Con naranja natural. Es que esa es de la... ¿Listo, muchachos? Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué donde pusiste 6 medios dejaste 2 líneas y después pusiste el 7 medios? Porque estas lineecitas son la cantidad de cuadritos que habían. Por eso, de 3 a 4, ¿cuántas unidades hay? Una. Pero Una. esa unidad, ¿cuántos cuadritos iba a tener? 2. No, míralo acá, mira, te estoy subrayando. 6. ¿Ves mi cursor? Sí, señor. 6. ¿Pero por qué 6? Porque íbamos a pintar 2 fracciones que no eran homogéneas, sino heterogéneas. Entonces, para saber cuántos cuadritos debe tener la unidad, ¿qué voy a hacer? Esto que está acá. Para determinar el número de cuadritos que debe tener la unidad, debemos encontrar el mínimo común múltiplo entre los denominadores. Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo entre 3 y 2? 6. Sí. Entonces, esta unidad y todas las unidades deben tener 6 cuadritos. ¿Vale? Pero entonces ahora, esta unidad, o sea, ahora sí voy a pintar el 7 medios. Entonces, 7 medios, ¿dónde está? Está entre 3 y 4. ¿Por qué? Porque 3 es igual a 6 medios y 8 es igual a 4 medios. O sea que 7 medios está entre 3 y 4. Entonces ahora, como aquí habían 6 cuadritos, entonces
esos 6 cuadritos yo quiero hacerlos en 2 grupitos, ¿cierto? En 2 pedacitos. Entonces, cada pedacito, ¿cuántos cuadritos va a tener? 3. Por eso es que están estas 2 rayitas 3. acá. O sea, de hecho, aquí hay 6, están todos los 6 pedacitos. Vean, un cuadrito, 2 cuadritos, 3 cuadritos, 4 cuadritos, 5 cuadritos y 6 cuadritos. ¿Sí se dan cuenta? Sí, señor. Eso, entonces, por Sí, eso señor. están estas 2 rayitas. Que de hecho, vean que lo podemos ver en términos de sextos. Una unidad, ¿cuántos sextos son? Una unidad son 6 sextos, ¿cierto? Sí, 2 señor. unidades son... Hagámoslo así. Hagámoslo así, vean. Entonces, una unidad, ¿cuántos sextos son? Entonces son 6 sextos, ¿cierto? 2 unidades, ahora, ¿cuántos sextos son? Son 6 sextos más, o sea, son 12 sextos, ¿cierto? Y pues sí, porque 12 dividido 6 da 2. 3 unidades, ¿cuántos sextos son? Entonces son 12 sextos más 6 sextos más, o sea, son 18 sextos, ¿cierto? Sí, señor. 4 unidades, ¿cuántos sextos son? Son 6 sextos más, o sea, son 24 sextos, ¿cierto? Y pues sí, porque 24 dividido 6 da 4, ¿cierto? 18 dividido 6 da 3. Entonces, 7 medios que vive acá es lo mismo que ¿qué? Entonces, como esta unidad está partida en 6 cuadritos, entonces acá ya no sería, ¿acá cuánto iría? Entonces aquí en 3 iba 18 sextos, entonces aquí iría 19 sextos. Aquí iría 20 sextos. 20 sextos, ¿cierto? Y aquí entonces sería 21 sextos, o sea que donde vive 7 medios es lo mismo que donde vive 21 sextos. Entonces ahí rápidamente hagámoslo con la calculadora y se van a dar cuenta que sí, vean, cuando uno mete en la calculadora o sin la calculadora, 21 dividido 6, ¿ahí me ven? Sí. 3. Ah, ¿ahí me ven? Vean, 21 Sí, dividido señor. 6, ¿cuánto dio? 3,5, ¿cierto? Sí, señor. Y si hacemos 7 dividido 2, pues también da 5, ¿cierto? O sea que esas dos fracciones son fracciones equivalentes. O sea que 21 sextos yo lo puedo simplificar, ¿cierto? Y sí, ¿puedo dividir al 21 entre 2? No. Entonces pasamos al siguiente primo que sería 3. ¿21 se puede dividir entre 3? Sí, señor. ¿Y el 6 se puede dividir entre 3? Sí. Entonces, simplificando entre 3, 21 dividido 3 da 7 y 6 dividido 3 da 2. Lo mismo. ¿Sí ven lo chévere? Sí, señor. Ya entendí. Gracias, profe. Vale. ¿Claro para todos? Bien. Listo. Entonces, van a consultar. Para la próxima van a recordar, eso ya lo han visto, cómo hacer operaciones con fracciones. ¿Listo? Sí, señor. Y la próxima clase entonces ya empezamos a hacer ejercicios de eso. ¿Vale? Espero que esto haya quedado claro. Si no quedó claro, por favor, entonces vuelvan a ver los videos de la clase. ¿Listo? Sí. Esto queda subido en la tarde. ¿Vale? ¿Consultar qué, profe? Dime. Bueno, chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, que estén muy Chao, profe. bien. Chao, Profe, profe, chao. Que le chao, vaya bien. profe, una pregunta. En el Chao. taller Espera. Otra vez, dime. y en el taller evaluativo 3, ¿cómo resolvemos lo que dice, digamos, 2/3 a la... No, pero eso